Día del cardiólogo, día para reconocer la labor de estos especialistas que cuidan nuestro corazón. Y por ahí nos decía nuestro equipo, la forma del corazón. Bueno, se dice que el que dibujamos románticamente son dos corazones que se encuentran cuando nos abrazamos, porque realmente su forma no es tan así, pero sí tiene un funcionamiento fundamental en nuestro organismo, bombear la sangre a nuestro cuerpo, encargada de oxigenar a todo nuestro cuerpo y todos los órganos encargados. Hoy nos acompaña el doctor Johnny Ramírez, médico cardiólogo, internista y también hemodinamista. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar sobre los infartos. A veces nos preocupa mucho sobre los infartos, decimos, ay, es que me duele el brazo, ¿será que esto es un infarto? Entonces vamos a saber cómo reconocer realmente los infartos. Sí, es importante entender que todos tenemos un corazón y que la vida del mismo, del corazón, va a depender de la salud, de nuestra salud y de cómo los cuidemos, el corazón. Tenemos también que entender que somos pertenecientes a una raza humana que tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y eso nos acerca más a la posibilidad de hacer un infarto. O sea, entre más factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que tenemos, más nos acerca a tener la posibilidad de un infarto. Es decir, si yo soy una persona de edad promedio, estamos hablando de 20 a 30 años, ¿okay? Si me comparo con una persona que tiene de 70 a 90 años, evidentemente el de 70 a 90 años tiene mayor capacidad de tener factores de riesgo vigentes, presentes y que están acumulándose para producir una enfermedad cardíaca. ¿Una persona fumadora? Sí, ahora dentro de los grupos etarios, que es lo que estoy empezando a hablar de la introducción, tenemos también los grupos por raza, que también tenemos diferencias en las distintas razas y por supuesto en el sexo. Hablando de esto, las damas tienen mayor posibilidad de empeorar muchas veces en su evolución. Factores ambientales, factores genéticos, factores hormonales, coinciden y confabulan contra la salud de la persona. Hay factores ya establecidos desde el punto de vista hormonal que hace la mujer, a la dama, más susceptible. Y sobre todo con la protección que ella tiene de efectos hormonales hasta el momento de la menopausia. Una vez que pierde la menopausia, la persona se hace más susceptible también de tener problemas cardíacos. Es importante que la evolución de ellas, de las damas, puede ser peor y eso tenemos que reconocerlo a la hora de evaluar a una paciente. Y acerca de esto, evaluar a un paciente, es importante cuando estamos en nuestras casas, tranquilos, y empezamos a presentar síntomas que a veces no son de un infarto, pero a veces sí lo son. Entonces, es importante tener como factores que nos alarman, que nos dan la alarma de que puede ocurrir algo. Si usted es una persona que sabe que no es sedentaria, que come de forma adecuada, que tiene buena forma física, que no fuma, que no tiene ningún antecedente cardíaco y que es joven, la posibilidad que usted tenga, que usted esté desarrollando con ese dolor un infarto es menos probable. No quiere decir que no sea posible, pero sí es menos probable. En cambio, si yo tengo factores de riesgo como tabaco, sedentarismo, obesidad, la hipertensión arterial, que esté fumando, ¿okay? Y que tenga una vida bastante ajetreada, que no tenga tiempo para descansar, que también es fundamental para eliminar varios factores de riesgo. Si yo tengo esto, yo sé que estoy más próximo a tener un infarto. Por tanto, tenemos que estar en conciencia, porque no puede haber una estampida de pacientes que digan, no, yo tengo algo parecido que tal vez me dio, y el doctor que dijo en la televisión que tal vez ese dolor puede ser. No, hay que tener la calma y hay que valorarse a sí mismo. Estoy llevando buena vida, estoy tomando algún tipo de medicamentos prohibidos, estoy fumando o estoy en contacto con el vapor, ¿okay? Ese tipo de cosas. Que por cierto está también en Gaceta ya, sí, está con prohibido. restricción de prohibición acá. Pero siempre es importante también decir, sí, esto se ha prohibido, pero si usted sigue con el hábito tabáquico a través del cigarro, también tiene dificultades, problemas, se pueden tapar las arterias. ¿Qué pasa con muchos pacientes? Justamente eso. Vamos a hablar del tabaquismo en este momento. Por experiencia propia, como usted bien dijo, yo soy hemodinamista, por experiencia propia uno prácticamente sabe cuando hace un cateterismo cardíaco, cuando un paciente es fumador o es diabético o tiene alto colesterol y triglicéridos, porque las características de la arteria coronaria cambian radicalmente y es sorprendente ver cómo hace la minusvalía de la condición física el hábito tabáquico, es sorprendente. Tal vez muchas personas no tienen culpa, vamos a decirlo de esa manera, de ser diabético, porque es una enfermedad con una carga genética altísima. Pero si yo contribuyo a empeorar mi salud
siendo obeso, comiendo de forma inadecuada, comiendo carbohidratos simples o grasas todo el tiempo, fumando, yo sé que hay cosas que yo puedo evitar, otras que no se pueden evitar, lo que son factores de riesgo irreversibles o irreversibles, o que pueden ser modificables o no modificables. Por tanto, mi deber como ser humano es tratar de mantenerme en las mejores condiciones posibles, que por distintas causas desarrolle hipertensión arterial, que por distintas causas desarrolle diabetes o dislipidemia, que son los 3 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, en el estudio de Framingham, que es un estudio grandísimo de diferentes grupos etarios. Si esto ocurre, bueno, lamentablemente soy paciente. Ahora, estoy en mi casa y tengo algo que ya sé que soy un personal de riesgo o no lo soy. Si soy un personal de riesgo y estoy presentando un dolor que nunca antes había presentado en el pecho, un dolor que tal vez me compromete el miembro superior izquierdo, o que se me va hacia la mandíbula, o que no tiene una precisión, yo no puedo decir exactamente hacia dónde está, pero siento un dolor de difícil precisión anatómica, dónde se encuentra, debo empezar ya a tener cuidado. Si es posible, tengo un vecino que me ayude a tomarme la tensión arterial, reconocer si estoy tomando o no los medicamentos, si el doctor que ya me ha premedicado estoy cumpliendo el tratamiento. Entonces ya ese es un signo de alarma que tenemos que hacer. Claro, usted nos nombra algunos factores, por ejemplo, la tensión, la diabetes y la dislipidemia. Pero es importante también reconocer de que muchas personas delgadas sufren de dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos. Exactamente. Entonces, vamos a hablar qué puede producirlo, porque dice, bueno, pero es que yo estoy bien, pero nunca se hace, por ejemplo, un laboratorio para ver cómo están y desconocen que lo tengan. ¿La dislipidemia tiene algún tipo también de manifestación en nuestro organismo? Sí. Evidentemente la dislipidemia lo que hace es que el exceso de lípidos, que muchas veces responde a un trastorno metabólico, es decir, puede haber más de una persona, una MIS, para decir de una manera, que cuida muchísimo su alimentación y puede tener dislipidemia. O puede ser una persona muy obesa, como también tengo pacientes que son obesos y su colesterol y triglicéridos son envidiables. Entonces, es un trastorno metabólico que se manifiesta de diferentes maneras. Generalmente se puede asociar la obesidad o el sobrepeso con dislipidemia, pero es un error pensar que todo paciente con aumento de masa corporal sea dislipidémico. Entonces, cosas que podemos hacernos sospechar, los mareos que tengamos frecuentemente, que a veces tengamos dolores que no lo podemos reconocer, que sintamos en un momento determinado cefalea, o sea, dolor de cabeza, o sea, que no nos sintamos bien a pesar de que dormimos bien, comimos bien y todo esto. Es importante hacerse un chequeo mínimo, escuchen bien, mínimo 2 veces al año de cómo tenemos el colesterol, el triglicéridos, el azúcar, porque la asociación entre diabetes mellitus y dislipidemia, es decir, exceso de azúcar en sangre o glicemia en sangre y colesterol o triglicéridos elevados, es muy importante. Por supuesto, y a veces piensan, bueno, es que yo como bajo en azúcar, pero come muchas harinas, allí también viene el problema. Claro, porque los triglicéridos se elevan no por comer grasas como la gente piensa, sí, sino por comer azúcares refinadas y carbohidratos de rápida absorción, es decir, harina de trigo, por ejemplo. Okay, yo sé que tal vez un buen pan es divino, pero tenemos que saber que es una carga de precursores de triglicéridos elevados que tenemos en nuestra disposición y que tenemos que saber que tenemos que ser muy pausados a la hora de alimentarnos de esa manera. No irnos a los excesos. Exactamente, ningún exceso es bueno. Doctor Johnny, vámonos a una pausa. Por acá ya nos están escribiendo, ya vamos a leer sus comentarios y sus preguntas. Recuerden las redes sociales, @salud_gb, en Instagram Live por @DanielaJSalas, el doctor Johnny Ramírez. Nos seguirá acompañando, médico cardiólogo, internista y hemodinamista. Así que ya regresamos.